Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los oyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía al dedillo el Antiguo Testamento y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque en los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 22 del Evangelio según San Mateo, donde el Señor Jesús dice que nosotros tenemos un Dios de vivos, no de muertos. Esto es para que los hermanitos de diferentes denominaciones que nos acusan a nosotros los católicos que decimos, ¿por qué le oran a María? ¿Por qué se dirigen a María? ¿Por qué se dirigen a los santos si están muertos? Pues fíjense, hermanito, hermanita que me escucha de otra denominación, aquí en Mateo capítulo 22, Jesús te desmiente. Jesús mismo te desmiente, porque él dice que nosotros tenemos un Dios de vivos y no de muertos. Acuérdate, Mateo capítulo 22. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Félix Rux, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 10:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estábamos en el capítulo 22 del Evangelio según San Mateo, versículos 25 al 27, donde parcialmente se lee: había entre nosotros 7 hermanos. Hermanos, este hecho recuerda a Sara y a Tobías en Tobías capítulo 3. Se narra para ridiculizar la resurrección. Para no llorar, se tiende a mofarse de lo imposible, que, sin embargo, se desea. Lo anuncia Mateo capítulo 9. La mujer es considerada solo en función de prolongar el apellido del varón. Estamos lejos de la concepción de la relación hombre y mujer como imagen de Dios. Lo anuncia Mateo capítulo 19, Génesis capítulo 1. Y el versículo 28 se lee: en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Se supone que la resurrección sea una prolongación de la vida terrena. Esta no se lee como lugar de significados ulteriores y de las correspondientes responsabilidades. Solo hay que mantenerla. La individualidad
con la alimentación y la colectividad con la reproducción. El hombre queda reducido a animal, gobernado por el instinto de conservación del individuo y de la especie. Y en el versículo 29 se lee: estáis en un error, le dice el Señor Jesús a esos fariseos hipócritas. No, en este caso no son fariseos, son saduceos. El hombre se distingue del animal porque hace una lectura de las cosas materiales. Son signos que remiten a otra cosa. La inteligencia es leer dentro. El primer engaño es renunciar a descifrar la realidad para comprender su sentido. Seguimos leyendo el versículo 29. Por no entender las Escrituras, dice el Señor Jesús. La palabra nos hace leer la creación como un don del Padre Celestial, que hemos de vivir como creyentes y hermanos de los otros. No comprender esto es el engaño que nos impide ser lo que somos y nos hace buscar en otra parte nuestra identidad. Seguimos leyendo el versículo. Ni el poder de Dios, dice el Señor Jesús. Hermanos, Dios siempre está en acción por el creyente. En cada don, Él se entrega como un don. La resurrección, que es comunión plena con Él, es la plenitud de todos los dones. Y el versículo 30 se lee: en la resurrección ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido. Hermanos, en la resurrección llega la realidad de la cual el matrimonio es signo. La unión de amor recíproco con el otro, el verdadero compañero a quien hay que amar con todo el corazón, como lo anuncia Deuteronomio capítulo 6. El amor, hermano que me escuchas, donde no encuentra, hace iguales. El que ama comunica al otro lo que tiene y lo que es. Aún en la distinción, la alteridad es necesaria. Se ama al otro, uno no se lo come. La resurrección, hermano que me escuchas, es salir a la luz de lo que somos. ¿Y qué somos? Somos hijos de Dios, con cielos y tierra nueva, donde tendrá su morada estable la justicia de Dios, como lo anuncia Primera de Pedro, capítulo 3. La vida terrena es una gestación del Hijo de Dios, hasta que llega a su medida plena, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios, capítulo 4. Propia de cada uno, hemos nacido para nacer. La resurrección es el nacimiento del creyente maduro. Se une al que lo ama y a quien ama para estar siempre con él, que es su vida, como lo anuncia 1 Tesalonicenses, capítulo 4, y Filipenses, capítulo 1. Y el versículo 31 se lee: como los ángeles en el cielo. Hermanos, el resucitado es como un ángel, que significa el que anuncia. Expresa en plenitud la palabra divina de la cual su cuerpo es portador. La misma materia, inanimada en la tierra, viene a ser vida vegetal en la hierba, animal en la vaca y humana en el hombre. Tiene organización y diferentes posibilidades
según la forma que lo asume. En la resurrección, nuestra materia es asumida por el Hijo de Dios y tiene forma divina. El cuerpo de Cristo resucitado en los relatos evangélicos tiene las propiedades del mismo Dios. Está presente como la luz, palabra y alegría sin limitaciones de espacio ni de tiempo. Del mismo modo que existe un hombre terrestre que es ícono del viejo Adán, hecho con tierra. Existe también el hombre celestial, que es ícono del nuevo Adán, dador de vida. Entre nuestro cuerpo actual y el futuro existe continuidad al mismo tiempo. La planta viene de la semilla, pero no es la semilla. El cuerpo se siembra corruptible, se siembra innoble y débil y animal, pero resucita incorruptible, resucita noble, resucita fuerte y espiritual, a imagen del Hijo de Dios, igual al Padre Celestial, como lo anuncia 1 Corintios, capítulo 15. Y el versículo 32 se lee: yo soy el Dios de Abraham. También lo pueden leer en Éxodo capítulo 2. Hermanos, Dios se revela a Moisés como de Abraham, Isaac y Jacob. Él es relativo a ellos. Pertenece a ellos como ellos le pertenecen a él. Dios es mío como yo soy tuyo. Lo anuncia el Cantar de los Cantares, capítulo 2. Nosotros morimos porque somos mortales, pero Dios es el ser vivo, dador de vida. El que está en relación con él tendrá de él la vida. Y el versículo 33 se lee: la gente se maravillaba. Es el estupor de la mañana de la Pascua, por el cual el gran don que Dios entrega a los creyentes en el Hijo del Hombre. Vayamos a Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40, donde se lee: mas los fariseos, al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron, y uno de ellos, doctor de la ley, le preguntó con ánimo de ponerlo a prueba: maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el mayor y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Amarás. Dios es amor y nos manda que amemos. Dios manda amar para que su vida llegue a ser también nuestra. En efecto, hermano que me escuchas, el amor hace semejantes a los que se aman y hace que la vida de uno se vuelva la del otro. El deseo de ser como Dios no se realiza en tenerlo todo en las propias manos, sino en ponerse en las manos del Padre Celestial y de los creyentes por amor. Hermanos, en el amor no hay bien ni mal, solo hay bien. A Dios no lo podemos agarrar por la mente ni con las manos.
sino que podemos tenerlo en el corazón. Amar es tener al otro en el propio corazón. Hemos sido creados para amar, porque Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Conocer sirve para amar. No se ama sino lo que se conoce. Y por su parte, amar sirve para corresponder. No se comprende sino lo que se ama. Amor y entendimiento se alimentan recíprocamente. Es la tensión dinámica típica del amor, para la cual o para el cual la saciedad acrecienta el deseo siempre más grande y la saciedad mayor, y a la saciedad mayor un deseo mayor, y así de seguido en el círculo virtuoso sin fin. Hermanos, el amor concierne no solo el corazón y la mente, sino también la vida. El amor es ante todo alegría del corazón para el bien del otro. Lo contrario es envidia. Se expresa con la boca como alabanza. Lo contrario es crítica. Y se realiza con las manos que se ponen al servicio del otro como si fuera para mí. Se manifiesta más en los hechos que en las palabras. Amémonos, no de palabra, sino con obras y según la verdad. Lo anuncia Primera de Juan, capítulo 3. Hermanos, el amor lleva a comunicar lo que se siente y lo que uno es, hasta la unión del entendimiento, de la voluntad y de la acción. La diversidad y las limitaciones, incluso las negativas, no son lugar de ocultamiento ni de agresión perpetrada o sufrida, sino de acogida y servicio recíproco. El mandato es doble: amar a Dios y al prójimo, porque nosotros, solo amando al Padre y a los hermanos, llegamos a ser lo que somos, creyentes. Así logramos nuestra identidad, sanando la ruptura originada con el otro de quien nos ofendió, con nosotros mismos y con los otros hermanos en la fe, o familiares o conocidos. Hermanos, el poder del Señor Jesús, el Mesías que desata el asna y el pollino, de los cuales el Señor tiene necesidad, es el amar. El amor nos hace templos de Dios, árbol bueno que produce frutos buenos. Esta maravilla se realiza o la realiza la piedra desechada, según Mateo capítulo 21, que nos hace capaces de dar a Dios lo que es de Dios y nos hace participar de la victoria sobre la muerte, según Mateo capítulo 22. En efecto, hermano que me escuchas, quien ama ya ha pasado de la muerte a la vida, según Primera de Juan capítulo 3. El amor es el cumplimiento de la ley mosaica, lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 13. Porque nos hace semejantes a Dios, hijos perfectos como el Padre Celestial, según Mateo capítulo 5. La pregunta de los fariseos se refiere al principio que inspira la ley mosaica. La respuesta del Señor Jesús
ya está contenida en textos separados del Antiguo Testamento, según Deuteronomio capítulo 6, Levítico capítulo 19. Su novedad está en haberlos unido al declararlos semejantes y fuente de toda norma. En efecto, hermano que me escuchas, el amor es uno, como Dios mismo es uno. Amo al hermano y al Padre con el mismo amor con el que el Padre me ama a mí como hijo suyo. Este amor, hermano que me escuchas, y no otro, es principio y fin de todo. Con respecto a los 248 preceptos y a las 365 prohibiciones que los fariseos observan, el Señor Jesús proclama la ley de la libertad, como lo anuncia Santiago, capítulo 1. La del Hijo de Dios, que ama como quiere ser amado, porque efectivamente es amado así. En esto se cumple la ley mosaica y los profetas, lo anuncia Mateo, capítulo 7. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, lo anuncia 2 Corintios capítulo 3, que es la capacidad de pertenecerse y servirse recíprocamente, lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 5. El amor es la ley de libertad. De lo que uno es, se corresponde lo que uno hace. Amar revela el ser profundo del creyente. Es Dios mismo. Este trozo es la antésima, detrás de la cual está el enigma que el Señor Jesús coloca en el trozo siguiente. ¿Quién es el Señor a quien hay que amar? Solo el que ama, porque descubre cómo es amado, comprende quién es el Señor. Hermanos, el Señor Jesús es el Señor que se hace prójimo mío y me ama con todo el corazón para que yo también pueda hacer lo mismo. Con el mismo amor lo amó a él y al hermano porque él se hizo hermano mío. Amó Dios al hombre amó Dios y al hombre porque Dios se ha hecho hombre. En efecto, hermano que me escuchas, cada vez que yo amo al último de los hermanos, lo amo a él. Lo anuncia Mateo capítulo 25, que se hizo el último de todos. La iglesia es la esposa. Cristo la amó y se entregó él mismo por ella, lo dice Efesios capítulo 5. Por eso la ama. Los dos se hacen una sola carne y el hombre no debe separar lo que Dios ha unido, lo anuncia Mateo capítulo 19. El amor del esposo lo llama el yugo suave y liviano, lo anuncia Mateo capítulo 11, donde la misma libertad de amar es ley. Este es su mandamiento, lo anuncia Juan capítulo 13, que prohíbe solo lo que le quita la libertad de amar. El amor recíproco es el distintivo del creyente. En esto reconocerán que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos con los otros, lo anuncia el Señor Jesús a todos nosotros en Juan capítulo 13. Y en el versículo 34 se lee: los fariseos, al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos, hermanos, después de los saduceos, los ricos y poderosos
entran en la escena los fariseos, que son piadosos y cumplidores de la ley mosaica. Los primeros son objeto de la envidia del pueblo. Los segundos son admirados. Y el versículo 35 se lee, y uno de ellos es un escriba de los fariseos, un fariseo tonto que sabe y cumple lo que prescribe la ley mosaica. Seguimos leyendo el versículo 35. Le preguntó con ánimo de ponerlo a prueba. Hermanos, una pregunta honesta exige disponibilidad a escuchar la respuesta y cambiar de parecer, según Mateo capítulo 21. De lo contrario, se trata de una pregunta no para conocer y cumplir la verdad, sino para descubrir al otro y tenerlo a favor de uno. En el versículo 36 se lee, ¿cuál es el mandamiento mejor de la ley? Dios, por principio, solo nos manda que comamos del árbol de la vida, que vivamos de su amor hacia nosotros, respondiendo a Él con el amor hacia Él, hacia nosotros mismos y hacia todos los prójimos. La única prohibición es la de considerarnos dueños de nuestra propia vida y de la ajena, porque somos hijos y creyentes. Dios quiere que nosotros seamos lo que somos y no quiere otra cosa. Ser lo que seamos o lo que somos, eso significa no existir. Además de las 10 palabras del Sinaí, los fariseos conocen numerosos preceptos y prohibiciones, para un total de 613. Es importante saber cuál es el principio de todas las leyes. De lo contrario, en lugar de favorecerla, sofocan la vida. Y el versículo 37 se lee, amarás al Señor tu Dios. Hermanos, para Israel, el gran mandato es amar a Dios o amar al Señor, como respuesta a su amor. En concreto, significa cumplir la palabra que Él nos dio para indicarnos cómo podemos vivir felices y habitar la tierra. Estas deben estar fijas en el corazón. Debe repetirse a los hijos. Debe recordarse en casa y fuera de casa. Deben quedar impresas en la mano y en la frente. Lo anuncia Deuteronomio, capítulo 6. Hermanos, con esta cita de Deuteronomio, capítulo 6, el Señor Jesús recuerda la esencia de la ley mosaica. El amor no es solamente el medio para guardar la vida, la finalidad, la misma vida. Amar a Dios es unirse a Él. El amor es principio de transformación, aún más de divinización. El que ama vive del amado, que se convierte en su vida. Es sorprendente y hermoso el mandato de amar a Dios. Nunca habríamos osado hacerlo. Causa ternura un Dios que persigue al hombre para decirle, te doy una orden grande y terrible. Por favor, ámame, porque yo también te amo. Hermanos, este mandato implica una concepción sublime de Dios y del hombre, porque Dios es amor y el creyente está hecho para amarlo a Él. El deseo del hombre de ser semejante a Dios, según Génesis capítulo 3,
es el mismo de Dios, que lo creó como su otra parte, según Génesis capítulo 1. Lo que Dios es por naturaleza, nosotros llegamos a hacerlo mediante su amor hacia nosotros, que es también el nuestro hacia Él. La ley mosaica todo lo puede imponer, excepto la obligación de amar. Además, se ordena lo que es bueno hacer, pero no se haría. Por consiguiente, hermano que me escuchas, este mandato nos hace comprender que nosotros no sabemos amar. ¿Por qué Él no ama? Porque el que no ama se halla en la muerte. Podemos vivir el mandato del amor solo si descubrimos y aceptamos que somos amados. Hermanos, este es el don del Espíritu Santo que se derramará sobre todos desde la cruz, donde ninguno podrá ya dudar del amor de un Dios que entrega su vida, porque nadie tiene mayor amor porque el que da su vida por sus amigos, nos dice el Señor Jesús en Juan capítulo 15. Seguimos leyendo el versículo. Con todo su corazón. El amor brota de lo íntimo de la persona. El corazón es deseo, afecto, es pasión. Uno obra según lo que ama. Hermanos, el que ama recuerda al amado. Siempre lo tiene en el corazón, con una memoria indeleble. Toda circunstancia se lo recuerda. Así que viene a ser principio de su sentir, principio de su pensar y principio de su obrar. ¿Cómo puede amar a Dios con todo el corazón si mi corazón está lleno de muchos otros intereses? ¿Cómo? Porque lo amo con la totalidad que me es posible hoy. Mañana será siempre más grande. Seguimos leyendo el versículo. Con toda su alma. Es como decir, con toda su vida. Toda energía disponible es para amar. Y hay que usarla en la medida en que sirve para este fin. Seguimos leyendo el versículo. Con toda tu mente. El amor es ciego porque su ojo es la mente. Está todo lo aprecia en función de la finalidad. Es saber, el saber o sirve para amar o no hace más que perjudicar. O crea relación y libertad o destruye al hombre, reduciéndolo a la esclavitud. Y el versículo 38 se lee, este es el mayor y primer mandamiento. Hermanos, el Señor Jesús responde a la pregunta acerca de cuál es el mandamiento más grande y añade que es el primero con respecto a un segundo. Y el versículo 39 se lee, el segundo es semejante a este. Después del grande y primero, no existen mandatos infinitos ni pequeños, sino tan solo un segundo que es semejante al primero. El amor con el cual amo al prójimo es el mismo con el que amo a Dios. Y es el mismo con el que Dios me ama. Hermanos, en Cristo, el hombre y Dios son uno. Gracias al hecho de que Él
nos amó primero, como lo anuncia Primera de Juan, capítulo 4. Y en la libertad soberana de su amor necesario, se unió a nosotros los creyentes. Esta es la novedad de la respuesta del Señor Jesús, que lleva al sexto día de la creación al descanso de Dios. Seguimos leyendo el versículo. Amarás a tu prójimo. Prójimo es el superlativo del cercano, el más cercano. El prójimo es el primer destino de mí, que me hace tomar conciencia de mi finitud y de la suya. Por eso es mi contendiente, el enemigo del cual me defiendo y a quien ataco. El amor hace del confín con el prójimo el lugar divino de la acogida. Seguimos leyendo el versículo. Como a ti mismo. Hermanos, quien se ama a sí mismo, ama a todos. Quien no se ama a sí mismo, no ama a ninguno. Pero puedo amarme solamente si soy amado. El Hijo de Dios, al hacerse hermano mío, ha venido a ofrecerme el mismo amor que el Padre Celestial tiene hacia él. Al prójimo no hay que amarlo como absoluto. Toda absolutización de lo relativo es esclavizante. Tengo que amarlo como a mí mismo, que me realizo amando a Dios con todo el corazón. Por consiguiente, hermano que me escuchas, amo realmente al prójimo si lo ayudo a amar a Dios y a ser el mismo libre. Por otra parte, el amor, incluso el que aparentemente es el más trivial, tiene siempre un carácter de algo absoluto. No porque la persona sea absoluta, sino porque el amor viene de Dios y es para Dios. Es el mismo Dios. Al amarlo a Él como absoluto, soy libre para amar a los otros tales como son, unidos a Él. En el versículo 40 se lee: de estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Hermanos, toda ley que no mantiene ni hace crecer el amor y la libertad necesita al amor. Si no, es perjudicial. Los mandamientos tienen un contenido único. Amar tanto a Dios como al hombre. Son dos, porque el amor es siempre entre dos. No destruye, sino que hace existir al otro como lo es. Y así de los dos hace uno. Hermanos, el amor es la única vida que une al Padre Celestial y al Hijo de Dios, sin confundirlos ni suprimirlos, sino haciéndolos existir como distintos en la unidad. A través del amor, lo que está en el cielo sucede también en la tierra. El creyente entra en la misma vida de Dios, entra en la santísima vida de la Trinidad. Los profetas siempre han llamado a la conversión de corazón, a amar a Dios y a los hermanos, y no caer en el fetichismo de una ley sin amor. Vayamos a Mateo capítulo 22,
versículo 41 al 46, donde se lee: estando reunidos los fariseos, les propuso Jesús esta cuestión: ¿qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Dijeron: de David. Él les replicó: pues, ¿cómo David, movido por el Espíritu, lo llama Señor cuando dice: dijo al Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies? Sí, pues David lo llama Señor. ¿Cómo puede ser hijo suyo? Nadie sería capaz de contestarle nada. Y desde ese día, ninguno se atrevió ya a hacerle más preguntas. ¿Qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Pregunta el Señor Jesús. Las discusiones iniciadas por los adversarios con la cuestión acerca del poder de Jesús en Mateo capítulo 21 terminan con esta pregunta de él. El que le responde tiene la respuesta y descubre el don del evangelio. Encuentra un gran tesoro, delante del cual todo es pérdida, porque conoce a su Señor. Lo anuncia el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. Porque lo ha amado y se ha entregado a él, lo anuncia Gálatas capítulo 2. Así comprende cuál es y de dónde viene su poder. Es el Hijo de Dios, la piedra desechada, que con su mansedumbre y humildad trae a la tierra el reino de Dios y ofrece la libertad de todo poder, incluso el poder de la muerte, haciendo a los creyentes capaces de amar como son amados, según Mateo capítulo 22. Esta discusión conclusiva es la clase maestra para comprender las otras. Aquí es el Señor Jesús el que toma la iniciativa. No responde a una pregunta, sino que hace su pregunta en espera de una respuesta. Lo que hizo ya una vez con sus discípulos, que lo habían reconocido como el Cristo, el Hijo de Dios, en Mateo capítulo 16. Ni la carne ni la sangre conocen esta respuesta. Puede venir solo del Hijo de Dios que revela al Padre y del Padre Celestial que revela al Hijo, según Mateo capítulo 11. En efecto, hermano que me escuchas, ninguno puede decir el Señor es Jesús, sino en el Espíritu Santo, como lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 12. Esto, dentro de poco, nos lo darán la carne y la sangre del Hijo de Dios, que revelarán quién y cómo es el Señor, como lo anuncia Mateo, capítulo 27. Comprender que el Cristo es el Hijo de Dios, comprender que el Cristo y el Hijo de Dios es Jesús, constituye el centro de la fe cristiana. Es lo que el apóstol Mateo declara desde el principio en Mateo capítulo 1. La promesa de Dios al rey David se cumple de un modo divino. El que promete, se compromete. La promesa y el don de Dios al rey David es Dios en persona que promete y se entrega. La pregunta del Señor Jesús es demasiado explícita como para no ser captada.
El mismo sumo sacerdote ante el Sanedrín le pregunta dentro de poco si él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor Jesús responderá: tú lo has dicho. Esta será la blasfemia que lo llevará a la cruz en Mateo capítulo 26, donde finalmente será reconocido en Mateo capítulo 27. El evangelio quiere llevar al lector a una forma de posición con respecto al Señor Jesús, como el Cristo y el Señor. La provocación es explícita. ¿Quién es el Cristo si David es el Espíritu, en el Espíritu Santo lo llama Kyrios? Hermanos, el Cristo y el Señor que Dios ha prometido es el hombre Jesús. Lo reconocen al responder a esta pregunta, y sobre todo la que nos hará dentro de poco en la cruz. Interrogante de Dios a todas las preguntas de los creyentes. Hermanos, el Señor Jesús es hijo de David según la carne e hijo de Dios según el Espíritu. Lo anuncia Romanos capítulo 1. No es tan solo un hombre extraordinario con una doctrina sublime, es el Hijo de Dios, que nos revela aquel Dios a quien nadie jamás ha visto, como lo anuncia Juan capítulo 1. Quien no lo conoce como tal debe decir que él es el más grande embustero de la historia, y su palabra es la mentira más sublime, que dura todavía después de 2000 años. Su señal es la cruz, donde se revela como el Hijo de Dios, el Hijo único, el amado, perfecto en el amor, como el Padre Celestial, porque entrega su vida por los creyentes. La Iglesia reconoce al Hijo de Dios, al Señor y al Cristo, en la carne del Señor Jesús, en su persona histórica, en su persona que es concreta y única. Quien no lo reconoce así no tiene el Espíritu de Dios, lo dice 1 Juan capítulo 4. Su humanidad no es un símbolo fantasmático de lo divino en el hombre, aparecido aquí o allá en los varios Budas o iluminados. Su divinidad no es una nebulosa energética del cosmos. El Señor Jesús de Nazaret nació de María la Virgen por obra del Espíritu Santo, como verdadero hombre y verdadero Dios. Hermanos, en él la humanidad y la divinidad están unidas en una sola persona, aunque son distintas. No están divididas. Su cuerpo es la epifanía de Dios sobre la tierra. Con mayor precisión, decimos que el crucificado es la teoría según Lucas capítulo 23. Muestra quién y cómo es el Señor. Y el versículo 42 se lee: estando reunidos los fariseos, les propuso Jesús esta cuestión. En Jerusalén se da una confrontación directa entre el poder del asna y de las varias formas del poder. Los sumos sacerdotes y los escribas, como en Mateo capítulo 21, los fariseos y los herodianos, los sumos sacerdotes y los ancianos, y los fariseos de Mateo capítulo 22.
Ahora están de nuevo en la escena los fariseos. Están reunidos para la discusión anterior y el evangelista le dedicará también el capítulo siguiente. Hasta ahora eran los otros los que interrogaban. Aquí es él, o sea, el Señor Jesús, quien interroga. Se conoce a una persona cuando se deja de interrogarla y se escuchan sus interrogantes. De lo contrario, se trata de un interrogatorio que tiende a eliminar la verdad y la misma persona. Hermanos, el Señor Jesús les hace indirectamente la misma pregunta que directamente había hecho a sus discípulos en Mateo capítulo 16. Les pregunta, ¿qué piensan del Cristo y de quién es hijo? Tratándose de una pregunta como esta, no hay más que una respuesta, si uno está en condiciones de darla. Y el versículo 42 se lee, ¿qué pensáis acerca del Cristo? Existen tantos pareceres acerca del Cristo. ¿Cuántas son nuestras expectativas de salvación? Cristo, en efecto, es el que salva. Pero, ¿qué es para nosotros la salvación y el Salvador? ¿Viene con el caballo y el carro, con la violencia de quien quiere dominar? ¿O bien sobre el asna, con mansedumbre y humildad, como lo anuncia el profeta Zacarías en su capítulo 9? El Mesías es uno de los muchos reyes como los otros, según la solicitud del pueblo a Samuel en 1 Samuel capítulo 8, o es el rey prometido a David por Dios, según 2 Samuel capítulo 7, que no quería que Israel tuviera un rey como los otros pueblos, como lo anuncia 1 Samuel capítulo 8. Es importante nuestro parecer acerca de Cristo. No basta saber que Jesús es el Cristo. Es necesario comprender quién es el Cristo y reconocerlo en el Señor Jesús, que viene sobre el asna y acabará en la cruz. Hermanos, el Señor Jesús es el Cristo que nos salva ante todo de nuestra idea de salvación, de creyente y de Dios. Seguimos leyendo el versículo. ¿De quién es hijo? La filiación indica el origen, la identidad. ¿Quién es el padre de este Mesías tan diferente de aquel de quienes todos los hombres? De aquel que quieren todos los hombres. Seguimos leyendo el versículo. Dícenle a David, hermanos, según la promesa de 2 Samuel capítulo 7, Cristo es el hijo de David. Así lo nombra el apóstol Mateo 8 veces ante todo en el título, en su capítulo 1. Luego, así es llamado con esperanza por los enfermos, en Mateo capítulo 9. Con duda por parte de la gente, en Mateo capítulo 12. Con júbilo por parte del pueblo y por parte de los niños, según Mateo capítulo 21. El primer capítulo del apóstol Mateo muestra que él no solo es el hijo de David, según la carne, sino que es hijo de Dios. El Dios con nosotros, según el Espíritu Santo, como lo anuncia Mateo capítulo 1. Y el resto
Hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en la unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 aumenta mi fe, Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Sí, yo estoy aprendiendo.